Gracias, gracias. Gracias, muy buenas tardes a todos, compañeros. Vamos a esperarnos unos 2, 3 minutitos. Gracias por estar el día de hoy aquí en una invitación aquí con Capdir para pues, platicar algo interesante, nuestra famosa propuesta del outsourcing. Ahorita vamos a tocar algunos temas, vamos a mostrar algunas diapositivas. Perfecto, gracias Cristal, gracias Maru, Marisol, Noé, gracias Ingrid. Muy bien, gracias a todos por estar el día de hoy aquí con ustedes. Ya tratando de retomar nuevamente, bueno, desde mi parte, desde mi punto de vista, y en la parte personal, pues ya otra vez regresando completo, otra vez al tema del trabajo. Perfecto. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a dar unos 2, 3 minutitos más para que la gente que le interese, que quiera, para pues platicar y estar aquí comentando algunas cosas interesantes de esta propuesta. Aquí ya estoy presentando la pantalla. Espero que todos por allá donde estén se encuentren muy bien, sobre todo con el tema de la salud, todo lo que estamos viviendo, haciendo la pequeña pausa que se cuiden, que se sigan cuidando, por favor, porque uno no sabe lo que realmente pueda pasar, ¿no? Vamos a esperar aquí unos cuantos minutitos. Aquí Adri, que está por ahí atrás de cámaras, ahí que me ayude nada más para decir hasta cuándo esperamos o cuántas personas podemos esperar. ¿Me ayudas, por favor, Adri? Para que tú me comentes, por favor. Ok, ya me dio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Katia? Muy buenas tardes. Pues un saludo a todos a la distancia, deseando que estén de lo mejor posible. Y pues vamos a iniciar el día de hoy platicando de algo muy interesante. La verdad es de que todo esto que estamos viviendo del outsourcing, José Luis, buenas tardes. Pues vamos a iniciar con algo y bueno, de entrada, pues platicando de esta famosa propuesta que pues ya prácticamente va a cumplir un mes que nuestro presidente, el Ejecutivo, mandó para tratar de unir esfuerzos en favor o en pro de los trabajadores. Bueno, cuando menos eso es lo que dice la propuesta, aunque bueno, sean honestos, recordemos toda la situación que realmente es, ¿no? A ver, un segundito nada más, déjenme aquí. Estamos con sí, ok, perfecto. Bueno, antes que otra cosa, porque es así, se me pasó y ya saben. Pues bueno, nada más recordándoles, pues mi nombre es Manuel Guerrero Romero. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo. Vamos a platicar acerca de esta situación, de esta propuesta. Y entonces, como les estaba comentando, básicamente la autoridad fiscalizadora pues ha tenido mucha plática pues con el SAT. Es bien sabido que muchas veces algunas empresas de las que en general el Ejecutivo menciona que evaden impuestos, en general hacen malas prácticas, en general pudiéramos catalogar que razonablemente tiene razón, obviamente no todas, pero pues aquí va a aplicar el famoso dicho de vamos a pagar justos por pecadores sin duda alguna, ¿no? Solamente antes y de entrada, pues una situación que se prevé es que lógicamente esta situación se quería que entrara en vigor a partir del 1 de enero de este año 2021, que como ustedes ya sabrán, pues estamos prácticamente a 3 semanas de que se acabe nuestro año, nuestro caótico año 2020, entraremos al 2021 y siendo honestos, era imposible que hicieran un cambio tan radical y que de entrada pues ya no pudiéramos tener más que acatar las nuevas disposiciones. El día de hoy salió el comentario que esto se va a quedar como en pausa por el momento, va a seguir para el siguiente año, pero a más tardar en febrero se tomaría ya la decisión de que sí entraría o que no entraría, ¿no? Entonces vamos a ver lo de la propuesta, voy a hacer varios comentarios interesantes. Como les había comentado, el famoso 12 de noviembre de este año 2020 fue justamente cuando se presentó esta iniciativa donde radicalmente se quiere prohibir la subcontratación de personal.
Vamos a hacer la pequeña situación, digo, ahorita voy a comentar, porque con esta prohibición tajante, pues nos imaginamos que ya no se va a poder otra cosa. No, o sea, se va a prohibir, pero va a haber dos esquemas que se puedan permitir, pero ya no se van a llamar subcontratación, ¿vale? Ahorita vamos a comentar esa situación. Y básicamente de entrada se quiere reformar varias disposiciones, lo que es obviamente nuestra Ley Federal del Trabajo, tema que tiene que ver con el IMSS, la Ley de Seguridad Social, también tiene que ver con reforma de código, reforma de ley de impuestos sobre la renta e incluso hasta el IVA, ¿no? Entonces vamos a platicar de esta iniciativa y hacer los comentarios pertinentes que incluso en alguna oportunidad, en algún curso, cuando creo que todavía tuve la oportunidad de estar frente a ustedes cuando estamos dando aquí cursos en Capdir Consultores, yo les había comentado que ya existía una propuesta antes y de hecho es muy parecida a lo que ya propuso el Ejecutivo, ¿no? Entonces, en teoría, lo que quieren es modificar básicamente las leyes que les acabo de comentar. Entonces, vamos a ver de cada una de las leyes ciertos comentarios, por qué sucedió, de acuerdo a, digamos que la exposición de motivos, y finalmente, qué es lo que se espera modificar. Entonces, con el tema de la Ley Federal del Trabajo, la iniciativa básicamente plantea que no se considera subcontratación la prestación de servicios especializados. Ahí viene la primera situación. La subcontratación como tal la quieren prohibir ya de entrada. Pero entonces dicen, si tú necesitas personal especializado, sí se va a poder. Ok, entonces están separando algunas cosas porque en la actual disposición del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué menciona? Pues menciona que sí se prevé que como parte de la subcontratación sea especializado. Entonces aquí dice, ya no se va a poder subcontratar, pero sí vas a poder solicitar servicios especializados o que te ayuden a ejecutar obras especializadas. Entonces, de entrada, lo que he visto en las redes sociales, lo que he visto en algunos noticieros, ya saben, bastante escandalosos, ya se va a prohibir el outsourcing. Sí, pero se va a permitir algo que de entrada era la idea original de permitir esto, que yo si necesito a una persona especializada en algún puesto o que si yo necesito algo especial, sí lo voy a poder necesitar. Entonces, sí se puede, pero aquí viene algo que, como ya les había comentado, en algunos otros cursos se los había platicado. Se puede solicitar, pero que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa. Entonces, yo incluso este ejemplo que les voy a poner en este momento, ya se los había comentado en algunas pláticas. La situación de que, por ejemplo, si un restaurante actualmente en 2020 quiere subcontratar, sí, puede solicitar que todos sus meseros, que el chef, el cocinero, la persona que te lleva a la mesa, todos puedan estar en subcontratación. A partir de la nueva modificación y propuesta que están pidiendo, ya no se puede, porque si de entrada el objeto social de la empresa es preparar alimentos, vender la comida, etcétera, nadie que forme parte del objeto social puede estar subcontratado. Pero en el caso, por ejemplo, de que no sé, se echa a perder algo de la cocina, la famosa plancha o alguna situación especial, que el refrigerador o la máquina que hace hielos y necesitas contratar a alguien que te haga eso, sí se va a poder. Sí vas a poder subcontratar en esta situación, pero reitero, que no tenga que ver con el objeto social. Yo esto se los había comentado incluso en algunas situaciones, déjenme ver aquí, les voy a poner nada más algunos ejemplos con pues ya saben, aquí una herramienta que tengo yo para poder hacerles algunos comentarios. Déjense las comparto para que la podamos ver. Como yo les había dicho, prácticamente entonces aquí la base va a ser tu famoso objeto social. Si tu objeto social abarca todo, pues entonces sí tendríamos un problema. El objeto social debería de estar razonablemente limitado a qué te dedicas y entonces todo a lo que no te dediques, tú sí puedes subcontratar,
¿sí? Entonces, esa es de entrada la primera propuesta que están manifestando para el tema de la Ley Federal del Trabajo y, lógicamente, modificar esta ley. Entonces, también se va a solicitar que cualquier persona física o moral que para poder contratar o solicitar la prestación de este servicio especializado debe de estar formalizado con un contrato. Entre comillas, ya lo menciona la disposición en este momento. Si vas a subcontratar, tiene que estar con un contrato por escrito. Ya lo dice, si no me falla la memoria, creo que es el artículo 15B de la Ley Federal del Trabajo. Pero en la práctica sabemos que no siempre es lo que dice la teoría. Entonces, de entrada, tiene que estar formalizado y que se señale el objeto del servicio, qué obras va a ejecutar y el número de los trabajadores para que se pueda dar cumplimiento al mismo. Reitero, esto en teoría, siendo honestos, tenemos dos tipos de empresas al momento. Las empresas que ocupan la subcontratación de manera correcta, razonable y de alguna manera bien. Y tenemos las otras que la ocupan de manera demasiado agresiva, tratando de evadir muchísimas situaciones. Estoy hablando de la empresa que pide o necesita a alguien que le preste el servicio de los trabajadores, ¿no? Luego, las empresas que prestan a estos trabajadores, también tenemos de esos dos tipos. Las que quieren llevar correctamente las cosas, correctamente el pago de impuestos, las retenciones, todo lo que les corresponde a sus trabajadores por ley. Y tenemos las otras que quieren ganar y evitar pagar impuestos. Tenemos de las dos. Cuando se juntaba una empresa buena que quería llevar bien las cosas con otra que estaba llevando correctamente las cosas, esto era lo que hacían. Firmaban el contrato, ponían cuántos trabajadores aproximadamente, de qué tipo de trabajadores o de qué perfil eran, porque inclusive, si no me falla la memoria, en la Ley Federal del Trabajo también, no, en la Ley del Seguro Social también te hacía referencia a que si tuvieras prácticamente un contrato, mencionaras esta parte para básicamente verificar también el tema de que estén con un trabajo, el tema de la seguridad, salud y medio ambiente, digamos que óptimo para tus trabajadores, ¿no? Porque lógicamente al yo ser quien presta a los trabajadores a alguien más, no sabemos bien en qué medio o cómo van a estar desarrollándose correctamente, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que se quiere, formalizar todo con estas situaciones. Y de igual manera, al modificar o la pretensión de modificar este artículo 15, básicamente a los requisitos, ojo, que deben de tener las empresas que prestan estos servicios especializados o las obras especializadas. Básicamente lo que necesitan, que era algo que yo ya les había comentado, les digo, yo creo que más de un año que les platiqué porque había una propuesta de la bancada de Morena y que lógicamente yo les había dicho, pues se prevé que vaya a entrar en 2020. Seguramente por lo que estamos viviendo, lo del famoso COVID o coronavirus, la pandemia, lo que hizo fue tranquilizar o apaciguar un poco las aguas, pero ya que se llegó al cierre del año y que muchas empresas ya están reactivando la economía, estamos esperanzados de que ya llegue la vacuna para que el siguiente año todo relativamente vuelva a la normalidad. Entonces volvieron a sacar esta misma propuesta. El problema o la situación es que ahora la saca el presidente, ¿no? Entonces toma mayor relevancia. Pero esto que les estoy comentando, de que iba a haber una autorización, de que iba a haber como una certificación de la Secretaría del Trabajo, ya existía anteriormente como una propuesta, pero se quedó ahí como en el congelador, se quedó en pausa y ahorita se está volviendo a retomar. Entonces, básicamente, si yo como empresa voy a prestar servicios, voy a dar a los trabajadores para que alguien más de alguna manera trabaje directamente con mis empleados, ahí voy a tener que tener una autorización o certificación. Entonces, con esa autorización se pretende que antes, ojo, antes de celebrar el contrato, se acredite que al prestar a mi personal son de un carácter especializado para realizar algún servicio o algunas obras. Ojo, déjenme ponerles un ejemplo, algo muy interesante porque no es general o no es genérico. Vamos a poner algo específico. Vamos a imaginar el siguiente escenario que es real.
Voy a irme con la empresa, con una empresa de un restaurante, que como ya comentamos, el objeto social es transformar el alimento, venderlo, procesarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a analizar. Con la propuesta que estamos platicando en este momento, yo, por ejemplo, podría solicitar el servicio especializado de un contador. Claro, porque el objeto social restaurante, el giro, no tiene nada que ver con el área especializada de contabilidad, impuestos, nómina, etcétera. Es decir, aún con la propuesta del siguiente año, un restaurante va a poder tener en subcontratación a un contador. Pero, lógicamente, si yo, por ejemplo, fuera, vamos a poner un ejemplo, un despacho contable o una empresa financiera que lo que necesita justamente es un área especializada o personas especializadas en finanzas, ahí no. No puedes subcontratar gente ya que estás en este giro. Entonces, ojo, misma mecánica no la voy a escribir, pero nada más se las quiero comentar. Prácticamente muchas de las empresas que nosotros tenemos, en las que nosotros trabajamos, podríamos subcontratar los servicios de un ingeniero en sistemas o de un informático porque necesitamos que nos ayuden a resolver los problemas día a día de la empresa. Pero una empresa que se dedica a software, una empresa que se dedica y que de su plantilla, de su objeto, necesita un informático, no puede subcontratar informáticos, ¿me explico? Entonces, ojo, esto era bastante lógico. Yo recuerdo que se los había comentado, reitero, cuando existió esta propuesta desde el año pasado y le está retomando el presidente. Y asimismo, la Secretaría va a validar que estén al corriente de las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. Entonces, de entrada, ¿quién lo va a hacer? En teoría, la certificación va a ser de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y de igual manera, entonces, al tener de alguna manera una certificación o una autorización, se va a crear un padrón de prestadoras de servicios especializados, que lógicamente deberá de estar vigente para uso estadístico y de control, y que va a permitir identificar y regular estas empresas. La verdad, yo aplaudo porque es algo fantástico que si mi empresa correctamente y dentro de la manera, de la mejor disposición, porque reitero, el famoso outsourcing o la subcontratación laboral, como realmente es el nombre en español, ha sido muy catalogada como una evasión o elusión fiscal. No siempre, ya les dije, si se encuentran empresas que lo quieren hacer bien, con quienes lo hacen bien, no está de manera incorrecta. No estamos evadiendo impuestos, lo estamos haciendo dentro del marco legal. Para el siguiente año, ¿qué se espera? Que todas las empresas lo hagan bien. Que si tú eres una empresa que necesita a alguien especializado, busques en algún lugar, en algún padrón, imagínense en la página del SAT, en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tales empresas se dedican a esto y que lo que defina de a quién quiero no es quién te va necesariamente a cobrar menos en el sentido de seguramente no van a pagar bien las cosas o los impuestos o no van a declarar, sino más que nada quién te ofrece el mejor precio por el mejor servicio. La verdad, yo lo aplaudo. No es nada incorrecto tener esta apreciación. Créanme que a todos muchas veces cuando a mí me dicen, oye Manuel, queremos hacer esto, perfecto. Solo hay que analizar que la empresa lo esté haciendo bien. Y aún aunque vaya el auditor, aunque vaya el contador, no se puede meter a verificar los estados financieros. No se puede meter a verificar si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Ahorita, lo único que podemos decirle a una empresa de, oye, ¿estás llevando bien las cosas? Nos va a decir, sí, claro, lo estoy haciendo bien. A ver, muéstrame tu opinión de cumplimiento. Nos la muestra limpia o sin ningún problema. Eso tampoco nos daría completa certeza de que todo está bien. Entonces, si hay un padrón, la verdad, no se me hace nada incorrecto. Y lógicamente, en eso tendremos la mayor comprobación y se pudiera de alguna manera revisar o inspeccionar por alguna disposición, por alguna autoridad fiscalizadora, ¿no?
Y de igual manera, aquí entramos con la otra manera de que no por completo se va a utilizar o se va a eliminar la subcontratación. Esto es en términos generales. A ver, vamos a contestar la pregunta de la compañera Katia y ahorita contestamos, digamos que la separación que están haciendo de alguien que le van a llamar intermediario, ¿no? Ahorita platicamos de ellos. Vamos a contestar. La compañera Katia me pregunta, o bueno, nos pregunta, en mi opinión, todas las empresas se deben de inscribir a este padrón, si no, no pueden seguir laborando, como por ejemplo el que dio del despacho. A ver, vamos a recordar porque puede haber aquí una pequeña confusión. Yo les digo, hay una empresa, vamos a ponerle la empresa A, que necesita a trabajadores especializados para algo. Contadores, abogados, informáticos, pueden ser los maestros albañiles. O sea, necesitas a alguien que te ayude en algo que no es de tu giro. Recuerden, esa es la mecánica o la prerrogativa. No es de mi giro, por lo tanto, no lo tengo que contratar yo directamente. No tiene que ser mi trabajador. Tengo que buscar una empresa que me dé ese servicio. Ok. Entonces, para lo que yo necesite, va a haber muchas empresas, va a haber un padrón de empresas que se dedican a prestar trabajadores. Este padrón, lógicamente, son las empresas que literalmente prestan a los trabajadores o dan servicios, ¿qué palabra es la clave? Especializados. Si el despacho, como en el ejemplo que yo puse, puede demandar personas especialistas para la empresa, sí debería de estar en este padrón. Si el despacho no va a hacer eso, ok, entonces no. Recuerden, aquí viene la palabra clave. Prestar a un trabajador es literalmente dárselo a la empresa, decir, ¿me lo cuidas? Y que haga lo que tú quieras. Pero si lo que hace es contratas al despacho para que te haga la contabilidad, la auditoría, y ellos hacen su trabajo, tú les pagas por hacer algo, no es esto, no es prestar personal. Entonces, separemos dos cosas distintas. Una es prestar personal, ese es el que tiene que estar dentro del padrón, y el otro va a ser simplemente que hace un trabajo y las personas lo ejecutan, pero tú le pagas por un trabajo, no dice la empresa qué es lo que necesitas realmente, ¿no? Entonces, hay que separar esta pequeña parte. Espero que la duda haya quedado resuelta. Gracias, compañera Katia. Entonces, ¿es interesante? Sí, no lo veo de nada incorrecto. Pero ahora vamos con otros jugadores que los conocemos como las agencias de colocación. El famoso tema de Manpower o algunas agencias de colocación que tenían muchas modalidades para contratar gente. Es decir, yo necesitaba, a ver, vamos a tratar de aquí identificar al intermediario cómo está en la actualidad y vean cómo va a quedar para el siguiente año. Tenemos aquí un intermediario que, reitero, voy a poner la generalidad porque es el que me acuerdo ahorita, de Manpower. Yo soy la empresa que le digo, oye, yo te voy a pagar para que tú me busques currículum, me hagas entrevistas, me hagas exámenes y me des a los 2 o 3 mejores candidatos para que yo literalmente los contrate y no me tenga que preocupar de nada. Ok. En teoría, la mayoría de nosotros pensamos que yo le pago una cantidad, ellos me lo contratan y listo. Muchas veces, esas empresas lo hacen de otra manera. Lo que hacen y dicen, ¿sabes qué? Yo contrato directamente al trabajador, es mi trabajador, yo soy el patrón, yo soy el patrón. Yo te voy a dar el servicio de prestarte a mi trabajador. Se volvió una subcontratación laboral a través de las agencias, ¿sí? No era lo común, pero sí existía. Yo lo llegué a ver. Por eso cuando había algún conocido que, oye, ya entra a trabajar, ok, ¿y quién te paga? Manpower. Ah, qué raro, ¿trabajas con ellos? No, yo trabajo para tal empresa. Entonces se volvía un intermediario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la nueva propuesta? La definición de intermediario puede ser una persona física o una persona moral
que interviene en la contratación del personal, como ahorita lo estoy comentando. Y entonces, se puede incluir como el reclutamiento, la selección, el entrenamiento, capacitación, etcétera. Pero aquí viene la palabra más importante. En ningún caso el intermediario se debe de considerar patrón porque básicamente yo presto un servicio. Entonces, no es correcto que básicamente una empresa intermediaria sea la que contrate al trabajador, ¿sale? Entonces, básicamente no debe de aplicar esta situación, va a estar delimitado. Van a poder seguir trabajando, pero no van a poder tener trabajadores estas empresas y que luego le manden el servicio de personal. No, eso no es lo que deberían de aplicar ahora, ¿no? Y también hay una propuesta de modificación para la sustitución patronal, donde, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo, modificación o la que pretenden hacer para el artículo 41, se deberá de transmitirse los bienes del objeto de la empresa al patrón sustituto para hacer completamente la sustitución patronal. Muchas veces las empresas ocupaban esta sustitución patronal también como estrategia, donde básicamente nada más mandaban a los trabajadores. La idea para que ahora se dé, reitero, es la propuesta, estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo, para que ahora se considere correctamente una sustitución patronal, deberá de transmitirse los bienes, no nada más los trabajadores. Y los bienes prácticamente sería todo, ¿no? Entonces, ojo, quieren meter este candado para tratar de decir que no haya una situación distinta a lo que originalmente se pensaba. Porque eso es realmente, y siendo honestos compañeros, ha sido una de las cosas que muchas veces, bueno, ya lo sabíamos. La idea de tener la subcontratación no es una idea mala. El problema es que se ha visto manchada, se ha visto rebasada por básicamente muchísimas situaciones. Entonces se planea o se pretende a las autoridades fiscales requerir más información para el cumplimiento en materia de trabajo y procesos de investigación para ver si están llevando correctamente esto nuevo. Reiterando, primero estamos hablando de Ley Federal del Trabajo, ¿no? Diligencias, a ejecutar facultades o verificaciones. Por lo tanto, van a haber verificaciones solo por este nuevo artículo que se plantea modificar, ¿no? Eso solamente hablando de Ley Federal del Trabajo. Y de igual manera, sanciones donde no debe de aplicar el tema de la subcontratación con lo que ya explicamos, separando qué es subcontratación, permitiendo otros dos escenarios de contratar especialistas, si se puede, pero también el intermediario, pero pagándole solo su servicio, ¿no? Entonces, si hay empresas prestando a sus trabajadores, lógicamente va a haber multas, ¿sí? Y por lógica, ahorita platicamos incluso de lo que han mencionado, se va a modificar todas las distintas leyes para armonizar o tratar de unificar todos estos criterios. Entonces, déjenme enlistarles todo lo que se pretende de las distintas leyes. Vamos a empezar con la ley del Seguro Social. La idea básicamente es que se genere una competencia legal y una permanencia del mercado laboral y que no se ponga en riesgo para los trabajadores. Bueno, aquí hay de todo. Empresas que, como ya platicamos, son las menos, que lo hacen bien, ellas no tendrían por qué preocuparse en términos generales, y otras empresas que lo hacen completamente mal. Me tocó ver el caso de empresas que lógicamente, y es un tema que el presidente incluso lo mencionó en la famosa mañanera, ahí donde estaba platicando de todo esto cuando mandó la iniciativa, que había muchos trabajadores donde literalmente en diciembre se disparaban los despidos. Porque muchas empresas lo que hacían era meter el tema del tiempo y solamente en diciembre para no generar antigüedad y hacer muchísimas cosas que no son lo correcto o lo mejor que deberían de hacer. Entonces, básicamente es que no prescriban los derechos laborales y que también no les impacte para el tema de pensionarse. Ojo, todo lo que en este momento estoy platicando es hacer correctamente la subcontratación.
Algo incorrecto, pero a todas luces y que va a estar muy castigado y penado, es lo siguiente, que si yo a mi trabajador, en teoría, lo contrato y le voy a pagar 300 pesos, 300 pesos al día, que esos 300 pesos al día los pague de una manera y luego por otra empresa los pague de otra. Eso sí, está prohibido, está hecho de manera incorrecta. Que ahorita se permita, más bien que ahorita muchas lo hagan, no quiere decir que esté permitido, ¿no? Pero en la siguiente propuesta o con el siguiente cambio que se espera, va a estar inclusive hasta penado para las situaciones de código, ¿no? Ahorita van a ver dónde modificó o amarran esta parte. Entonces, también lo que se ha detectado es lo siguiente, que si yo, lógicamente, siendo una empresa, a ver, vamos a poner aquí otro ejemplo sencillo, vamos para ejemplificar lo que se ha venido dando, yo, una empresa que requiero trabajadores, existe alguien que me los presta, el patrón que tiene a sus trabajadores. Entonces, yo prácticamente de lo único que me preocupaba era de pagarle al patrón, le pagaba, me daba mi comprobante y era feliz. El problema era que estos trabajadores que directamente estaban laborando conmigo no tenían ni seguridad social, tenían muchas situaciones que no eran lo correcto. Por lo tanto, básicamente se ha identificado pues, evasiones de cuotas de seguridad social y que básicamente eso es lo que mayormente están considerando, que la mayoría de las evasiones, cuando menos en cuotas, son las empresas que subcontratan. Reitero, si este patrón correctamente da de alta y paga sus cuotas, no habría omisión. Ahorita, el problema es que no todos lo hacen así. Y volvemos a lo que expliqué desde un principio. Yo con toda la fe del mundo voy con una empresa y le digo, oye, quiero que des de alta a tales personas, préstamelos a los trabajadores, pago, pero da todo de alta, paga bien, declara bien. No sabemos si lo hagan y no tenemos ni la certeza ni podríamos realmente verificarlo, ¿no? Entonces, se plantea modificar nuestro artículo 15A de la Ley del Seguro Social, no se confundan, tanto de la Ley Federal del Trabajo como de la Ley del Seguro Social, casualmente es el mismo artículo, el 15A. Entonces, en este caso, que regula actualmente la subcontratación laboral, se prevé para trabajos solo especializados o para obras especializadas, como ya lo comenté. Y básicamente son aquellos que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa que lo necesite, ¿no? Entonces ya vamos viendo para dónde se va dirigiendo. Les digo, no es que vayan a desaparecer por completo, simplemente que ahora se va a respetar lo que se quería, que si una empresa necesita subcontratar, no sea de trabajadores que necesite realmente para el tema de su materia prima, de su costo, de lo que necesita como empresa. Básicamente ese va a ser el resumen de lo que quieren de alguna manera frenar como primer paso, ¿no? Y entonces, básicamente, si se cumple con las obligaciones de materia de seguridad social, será responsable el tercero por estas contrataciones. Entonces, ya se mencionaba de manera textual en la Ley Federal del Trabajo de que si yo como empresa, vamos a ponerle nombres para que identifiquemos en este ejemplo. Esta es la empresa A, este es el patrón y es una empresa B. Si este no da bien de alta, si no paga las cuotas, todo el tema de seguridad social, ahorita, y luego vamos a platicar del impuesto sobre la renta y demás, no pagaba correctamente, indirectamente la empresa A se convertía en patrón sustituto. Ya lo decía la Ley Federal de Trabajo. Otra cosa es que no se aplicara al 100%, ¿no? Entonces, básicamente ahora también vas a ser responsable solidario si no pagan indirectamente el tema de las cuotas. Así lo quieren amarrar. ¿Cómo van a hacer? Pues verificando de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, y va a haber más convenios de colaboración e intercambio de información para que de alguna manera se pueda más rápidamente o más fácilmente hacer estas verificaciones. Y de igual manera se planea conservar la situación de pedir contratos de estas prestaciones especializados o de estas obras para validar de manera oportuna si se está cumpliendo con lo nuevo que se plantea de la Ley Federal del Trabajo. Y eso es algo interesante.
Ahorita, 2020 y en años anteriores, si tú eres una empresa que subcontrata trabajadores, la empresa que es realmente el patrón, quien tiene en teoría dado de alta a los trabajadores, tendría que enviar un aviso al IMSS e incluso al Infonavit, pero en la realidad no todos lo hacían, ¿vale? Entonces, por eso incluso se considera de que se siga teniendo la información de esos contratos. Dentro de ese aviso que ahorita se debería de enviar y para atrás también, pues lógicamente se debería de enviar con los datos que ya les había comentado, ¿no? Con qué empresa tenían el contrato, para qué se necesitaba, trabajadores, perfil, bueno, número de trabajadores aproximado, perfil, etcétera, ¿no? Y lógicamente también se planea eliminar una facilidad para este tipo de empresas que existía. Se planea eliminar una facilidad que otorgaba a las prestadoras de servicios de personal aperturar con un solo registro patronal para nivel nacional. Ya no van a tener que tener uno individual, supongo que para cada estado de la República, porque básicamente eso es lo que necesitaban. Entonces, la facilidad que ahorita tenían estas empresas se va a eliminar, sobre el cual pues prestaban un solo registro patronal para muchísimos tipos de actividades. Entonces esto se volvía incongruente cuando una misma empresa prestaba a trabajadores, no sé, administrativos, una cajera, a lo mejor a una persona que estuviera ahí ayudándonos, no hay ningún problema, el nivel es bajo de que pudiera tener algún problema, pero era la misma cuando mandabas a una persona que manejaba, que viajaba, que estaba en una mina, entonces no era muy congruente. Entonces la idea es eliminar este tipo de situaciones que solo era para estas prestadores de servicio nacional, ¿sí? Y de igual manera, se propone incorporar una sanción, esto era lo que les comentaba, que ahorita actualmente existe, una sanción o incrementar los montos de sanciones cuando no se presente o presentación fuera de plazo de este artículo 15A. Ya les hice el recuento. Este artículo 15A actualmente, y por lo que se prevé, va a seguir estando, se tiene que mandar un aviso de a quién le prestas a tus trabajadores. En mi ejemplo, la empresa B, el patrón realmente, tiene que mandar un aviso al IMSS de a dónde está mandando sus trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y este aviso ya se debería de estar mandando desde hace algunos años. Vamos a ver ahora cómo se está modificando o se planea modificar, perdón, la ley de Infonavit. Entonces, aquí en esta generalidad, la primera diapositiva normalmente es el tema más grave, ¿no? Traté de resumírselos todo y entonces, el esquema de subcontratación genera una entre comillas, acumulación de la subcuenta de vivienda. Es decir, que básicamente las personas en general subcontratadas se ven afectadas para su capacidad de solicitar un crédito. A ver, volvemos a algo que incluso de manera cercana a algunas personas que luego me preguntan, oye, nos acaban de decir esto en mi empresa, pues está bien, ¿no? Y yo les digo, no, y te están afectando y no te vas a dar cuenta qué tan grave es. Voy a poner el ejemplo súper sencillo, que esta persona, reitero, ganaba al día 200 pesos. Y entonces, le manejan el esquema que ya les comenté, que directamente la empresa a lo mejor solo les pagaba 100 pesos. Y que con otro esquema, con otra empresa, vía subcontratación, le pagaban los otros 100 pesos. Y estos no pagaban impuestos o no declaraban o no estaban dados de alta en el Seguridad Social por los otros 100 pesos. Es decir, y es real, le comentaron a las personas que les digo cercanas, me dijeron, es que nos dijo el patrón que es la mejor manera para pagar menos impuestos, que nos conviene. Y yo al final hice una reflexión y le digo, seguramente en un futuro tú te vas a querer jubilar. No, pues que sí. Ok, pues ve tratando de ahorrar el dinero que te pagan por fuera. ¿Por qué? Porque cuando tú te jubiles, esto es lo único que vas a tener para tu famosa también Afore. Es decir, que mínimo
va a ser lo que vas a tener para poder jubilarte. Y aquí les pongo un ejemplo del 50-50, ¿no? Hay casos extraordinarios donde con el salario mínimo, que ahorita está en 120 al día, algo así, 125 al día, y la gente gana muchísimo, les pagan lo mínimo. Entonces, para cuando se quieran jubilar, cuando se quieran retirar o cuando tengan algún problema y les tenga que pagar el seguro, solo les van a pagar el mínimo. Entonces, ese tipo de cosas o afectaciones, si no la ves hasta el final, hasta el plazo final, donde te quieras, pues de alguna manera jubilar, o justamente esto, cuando quieras pedir un crédito para la vivienda, es ahí cuando te dices, ¿por qué no si yo gano tanto? Sí, ganas tanto, pero no está dentro del marco legal, está por fuera. Y algunos trabajadores dicen, bueno, es que así me dijeron, no puedes hacer nada. Pero algunos les preguntan, oye, ¿hacemos esto? Y muchos dicen, sí, es lo mejor. Entonces, ese es el tema. Entonces, esta subcontratación genera que tengan menos capacidad de crédito, se ven obligados a, para tratar de tramitar un crédito, postergarlo años, inclusive algunos nunca lo podrán hacer. Y entonces en derechos, pues básicamente también hay modificaciones a la baja, prácticas indebidas, me tocó alguna vez ver, reitero, casos reales. En subcontratación, estos 100 pesos que los pagaban por fuera de una empresa y luego los 3 meses de otra empresa y luego los 3 meses de otra empresa y al final no generaban antigüedad. Entonces se volvía también muy feo y muy complicado, ¿no? Entonces todo esto, la falta de liquidez para cuando les bajan el salario y no puedes reclamar porque ni modo de irte a reclamar con la Ley Federal del Trabajo y decir, oye, es que me estaban pagando por fuera, yo lo acepté y ahora me bajaron el sueldo, porque no puedes reclamar de esto porque está fuera del marco legal, ¿sí? Bueno, sí se podría, pero es un problema, ¿no? En términos generales, se vuelve complicado. Entonces, ¿qué proponen modificar? Básicamente lo mismo que en el caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será responsable solidario de las nuevas obligaciones que se dan hasta antes de la sustitución y hasta por un término de 6 meses después de que ya se ejecutó. Entonces, como les acabo de comentar, y justo es el ejemplo de que cada 3 meses algunas personas las cambiaban, la idea es que cuando haya sustitución laboral o en este caso sustitución patronal, se mantengan las obligaciones entre ambos 6 meses para evitar cualquier suspicacia que al final, en teoría, el más afectado, por supuesto, es el trabajador, ¿no? Y de igual manera también se propone modificar el artículo 29 bis. Ojo, el artículo 29 bis es la misma mecánica, reitero, estoy hablando ahorita de ley del Infonavit, es la misma mecánica para la ley de Seguro Social, que también para el Infonavit en teoría tienen que enviar un aviso cuando prestes trabajadores. Ya está desde hace algunos años, reitero. Y entonces, toda esta idea es que se mantenga esa información, se haga intercambios de información con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para ver si se está cumpliendo y si son empresas, en este caso del nuevo padrón, certificadas, ¿no? Y entonces se van a tener que homologar personas que sean físicas o morales, que presten servicios o den obras a una empresa que incumplan con sus obligaciones de seguridad social, se van a volver responsables solidarios. ¿Sí? Esa es básicamente la mecánica. Entonces se van a verificar el cumplimiento de estas obligaciones, verificar que los contratos estén celebrados de acuerdo a lo que ya se va a modificar o se pretende modificar en la Ley Federal del Trabajo y que de alguna manera se puedan verificar, ¿no? Básicamente eso es lo que se prevé para el tema de la ley del Infonavit. Vamos a hablar de nuestras últimas leyes, que muchas veces son las que queremos o tenemos más información, que es código y para el tema también de nuestra ley de impuesto sobre la renta y de IVA. Muy bien, vamos a ver. De entrada, algo me llamó bastante la atención y justo tiene que ver con un nuevo o una nueva obligación que va a venir para el 2021 y que de hecho por ahí más adelante ahorita les pongo el comercial que voy a dar curso este próximo jueves, que son los esquemas reportables. Ahorita déjenme platicarles lo que dice la diapositiva y me llama mucho la atención, creo que tiene una vinculación con esto. Veamos. Nos dice el Código Fiscal que va a haber una definición de qué es subcontratación y a partir de que entre la nueva disposición se va a volver un esquema ilegal. Ojo con lo que acabo de decir. Algo que se permitía
se consentía o decir, bueno, está razonablemente bien, a partir de un día o a partir de un año o a partir de una fecha, se vuelve ilegal. Hago la pausa y hago el comercial. El próximo jueves voy a platicar justo de una cosa o una nueva obligación que tienen algunos, ¿sí?, que son los esquemas reportables. El próximo jueves voy a platicar de esquemas reportables, que son básicamente el tema de enviar cierta información al SAT para los asesores fiscales, ¿sí? El próximo jueves a las de 4 a 7 de la noche voy a platicar de eso. ¿Por qué les digo que me llama la atención? Lo que vamos a platicar el jueves es de que a partir de enero, febrero del 2021, se tiene que enviar cuando una empresa se vio beneficiada de un esquema, en teoría legal, para dejar de pagar menos impuestos de manera legal. ¿No les suena algo lógico que en un futuro, si el SAT detecta enormes agujeros o boquetes que son obligatorio enviar la información, y el jueves voy a platicar de todo lo que se tiene que enviar, qué son esquemas reportables, y que si la empresa, perdón, si el asesor no lo envía, la empresa se vuelve obligatoria de enviarlo, y si nadie lo envía, las multas son bastante caras, ¿ok? Entonces, a mí me suena medio lógico que si en un futuro nos están diciendo, oye, ahorita, hasta el 2020, es legal, después se va a volver ilegal, me suena medio lógico que los esquemas que le mandemos cuando detecta algo raro o extraño o algo que no le gusta al SAT, lo van a volver ilegal. Me suena bastante lógico, ¿ok? Entonces, van a definir qué es la subcontratación, donde lo que va a ocasionar es que van a dejar de pagar impuestos sobre la renta de retenciones de salarios, reitero, y eso es algo que me gustaría que tratáramos de entender y ver que sí realmente es un problema. Yo creo que solamente las personas que nosotros que hemos estado en un caso de estar subcontratados o de ver a alguien cercano es cuando te das cuenta de que en verdad sí es una grave afectación. Vuelvo a poner el mismo ejemplo. Una persona que a lo mejor en teoría ganaba 10,000 o vamos a poner algo más, 15,000 pesos al mes, que esto era lo que tenía cada mes en su bolsa y que cuando se jubile, en su lógica, va a estar ganando entre esto cada mes, suponiendo que se jubila con el esquema anterior, pues oh sorpresa, solo se va a llevar a lo mejor 5,000 o 7,000 pesos, la mitad, porque la empresa en la que trabajó, en la que confió, le declaraban solo la mitad de sueldo. Estamos de acuerdo que esto es gravísimo, pero es una práctica medio común y que tristemente, aunque uno luego como contador o como asesor no le guste y demás, pues al final el patrón tiene la decisión, el dueño, y si quiere hacer esto, pues es muy triste, no podemos hacer mucho. Enojarnos, inconformarnos, pero hasta ahí. Bueno, pues ahora va a ser ilegal, ¿no? Digo, es algo medio lógico. Pero también, sobre todo, la parte de que, vamos a ver nada más esta situación, con el tema de no pagar el ISR de salarios. A ver, nada más analicemos una cosa y veamos. Si en teoría un trabajador yo le tengo que retener 500 pesos, vamos a poner un ejemplo sencillo, 500 pesos por declarar correctamente su salario, si lo hace bien la empresa de subcontratación, los 500 pesos de todos modos se van a tener que pagar. La única manera de que se ahorren dinero es no declarando bien, siendo honestos. Entonces volvemos a lo mismo. No tiene sentido que si lo que se quiere es gastar o ahorrarse dinero, lo estemos haciendo a una práctica indebida. La subcontratación o el outsourcing está pensado para tratar de lidiar menos con los trabajadores, porque no son patrones directamente, tratar de meterse en menos problemas cuando hay tanta rotación de personal, menos problema con la capacitación y demás, porque eso realmente es un problema, ¿sí? Eso sí se permite, eso es lo ideal, pero la gente desvió por completo el camino. Entonces, se va a definir, reitero, es la propuesta para el 2021, los esquemas legales para contratar personal
que son especializados y las obras especializadas, donde no se debe de aprovechar a alguien directamente con el giro de la empresa que va a pedir trabajadores, ¿sale? Entonces, esto va todo encaminado a lo que ya comentamos. Entonces, no se van a dar efectos fiscales a partir de que entre en vigor cuando existan CFDIs o comprobantes fiscales que tengan un esquema de subcontratación. Ya platicamos que la subcontratación, esa palabra va a quedar vetada, ¿no? Va a ser ilegal, pero puedes contratar servicios especializados. Ah, bueno, eso sí. Entonces se va a adicionar para que sea congruente con la Ley Federal del Trabajo y la situación es inhibir prácticas indebidas porque se ha evadido y eludido. Lo hicieron, se pasaron. Pues me gustaría retomar algo que escuché con alguna persona, no me acuerdo con quién, pero dijo, mira, ya este negocio se acabó. Era una práctica que muchos hacían, ya lo que duró, duró, lo que te dio, pues a partir de ahora, pues ya, vamos a tratar de hacerlo correctamente. Entonces, se planea adicionar esta situación, configurar qué facturas las operaciones simuladas se va a considerar como una simulación cuando te subcontraten personal, ¿sale? Porque teóricamente es prestación de servicios ahora. Y lógicamente va a haber una responsabilidad solidaria. Estamos hablando también de código. De todas las contribuciones que no se retuvieron a los trabajadores, que sí se les debió haber retenido. Entonces, reitero, va a haber ahora este amarre desde el Código Fiscal también. Y las infracciones se propone modificarlo para en caso de reincidencia, por lo tanto, se consideraría un agravante y con todas las situaciones de la modificación de la ley de impuesto sobre la renta y la ley del IVA. Aquí quiero hacer la pausa. No se los puse en el material, ya lo comentó incluso el gobernador, no más el presidente, no la del SAT, creo que fue el de Unidad de Inteligencia Financiera, que el esquema de subcontratación, bueno, de acuerdo a la propuesta, va a estar tipificado como si las empresas lo hacen y evitan el pago de impuestos, va a ser incluso pena corporal, ¿sale? Entonces, cárcel, que de hecho yo ya se los había comentado con la propuesta de años anteriores. Entonces, se planea que va a haber infracciones, sanciones, no se va a poder deducir ni acreditar el impuesto que provenga de esa subcontratación que ahora no va a ser legal, ¿no? Y eso es lo que les comentaba, ¿no? Defraudación fiscal calificada, cuando básicamente, pues ya se ha considerado que muchas empresas lo han hecho, ¿no? Y volvemos a lo que yo les digo. Si a mí me cuesta, voy a imaginar un número, si a mí me cuesta pagar nómina legalmente, pagar salarios de tema de desde el 2% o 2,5% de impuestos sobre nóminas o 3% en algunos estados de la República, tema de IMSS, seguridad social, todo, o sea, tener bien mi nómina, como dirían por ahí, como Dios manda, me cuesta, voy a decir una cantidad, 300,000 pesos cada medio año, cada mes, velo como tú quieras. No suena lógico que si otra empresa lo lleva, me salga mucho más barato, que te salga en 150. No suena lógico que si yo lo llevo bien, ni más ni menos, bien, que me cueste 300 y ella me lo deje en 150. Hay algo raro. Es como cuando vas y, voy a decirlo, ¿no? Este celular te lo venden en 5,000 cuando tiene un precio de 10,000. Dices, ¿será robado? ¿Será real? ¿Habrá entrado directamente por la aduana o habrá sido por otro lado, chino, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la mecánica que realmente pues, suena ilógico, ¿no? Entonces, con el delito de defraudación fiscal calificada, se prevé modificar ISR, IVA e IMSS y básicamente que quien utilice estos esquemas van a ser constituidos como una comisión de delito de defraudación fiscal grave y equiparable, ¿no? Para tratar de inhibir este tipo de esquemas. Por lo tanto, básicamente inhibir todo desde que no pagan las cuotas al IMSS, desde también la parte de, creo que aquí no les puse, ok, y la idea es complementar las disposiciones para tratar de evitar y considerar esto como un esquema ilegal que va a tratar de fortalecer todo este tipo de situaciones. Esto es también para la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, se va a prohibir la deducción de esos servicios especializados o de ejecución, a menos
de que esté el contrato firmado y que lógicamente estén pagadas las retenciones tanto de ISR como de IVA y que lógicamente quien te dé el servicio especializado, la nueva mecánica o las obras especializadas estén en este nuevo padrón donde en teoría van a estar pues de alguna manera calificadas o vigiladas y que todo va a estar dentro de la situación real, ¿no? Entonces, subcontratación no deducible, en ningún caso, eso es lo que se pretende para el siguiente año y es una propuesta para evitar la evasión. Subcontratación no, pero sí solicitar servicios especializados. Y finalmente, para la ley del IVA, se hizo un cambio de este año 2020. A partir de este año 2020, ya se tenía identificadas ciertas situaciones donde muchas veces el IVA no lo declaraban estas empresas. La empresa de subcontratación, reitero, la que te cobra 150, bueno, te cobra 150 más el IVA. Entonces tú le pagabas y así es deducible todo y acreditable tu IVA. Pero esta empresa, en la generalidad, no declaraban correctamente el IVA. Y entonces ese realmente era el problema. ¿Cuál fue la idea o la solución rápida y fácil de este año 2020? Rétenles. Recuerden que ahorita todavía se maneja una retención del artículo 1A, donde en teoría tienes que retener un 6%. Sale. Me da un poco de pues, risa, porque recuerden que esa es la propuesta del Ejecutivo. Son palabras textuales tomadas de esa propuesta, donde ven lo que dice. Durante el proceso legislativo, o sea, no fui yo, fueron ellos, se modificó la retención de IVA porque básicamente lo único que se quería retener era la subcontratación. Recuerden que la propuesta original decía, en términos de subcontratación, retén IVA. Ok. Y cuando regresó y ya fue publicada de manera formal, abarcó muchos más supuestos que solo la subcontratación. Recuerden que es lo que tenemos actualmente. Actualmente se tiene que retener, de acuerdo al artículo 1A, muchas situaciones, que a lo mejor sí te prestan personal de limpieza, que a lo mejor sí te prestan personal de vigilancia y algunos casos especiales, ¿no? Entonces, reitero, me da un poco de risa que el Ejecutivo dice, yo propuse solo subcontratación, pero cuando ya salió en las cámaras y salió aprobado, dijeron que muchas cosas. Ok, entonces, como el siguiente año va a estar prohibido, se planea eliminar esta o derogar esta fracción cuarta que en teoría sigue vigente en 2020, va a seguir hasta 2021, hasta que ya sea formalmente, ¿no? Ahorita damos el cierre para el comentario de cuándo esperamos que se dé esta situación. Y entonces el IVA que sea de subcontratación no va a ser acreditable, ¿no? Entonces, básicamente, la retención era lo que se quería, pero pues muchas empresas, y nadie me va a querer engañar ni decir, yo se los digo, pues lo veo o casi día con día con las empresas a las que pues platico, reviso o me consultan. Ahorita, en este momento, ¿estás llevando subcontratación? Sí. ¿Te están reteniendo, perdón, les estás reteniendo el 6%? Pues no querían y los obligué. ¿Cómo no querían si era bastante lógico? Volvemos a lo mismo. Si es algo correcto, si es algo legal, si es algo real y lo hacemos bien, te deberían de retener sin mayor problema. Pero a mí me tocó ver muchas empresas que dicen, no, es que yo no caigo en ese supuesto. ¿Cómo de que no? Si prácticamente muchísimos caen, no solo subcontratación. Entonces, para finalizar, no se quiere acreditar el tema del IVA cuando, reitero, básicamente se aplique a beneficio de un contratante, ojo, pero que sean trabajadores de tu actividad preponderante, lo que hemos platicado. Un restaurante, uno debería de tener meseros, el chef y demás, en subcontratación, porque esa es su actividad preponderante, sus trabajadores, lo que yo les decía, sus propios trabajadores de su giro, los que literalmente estén vendiendo o haciendo a lo que te dediques, no los puedes subcontratar. Esa va a ser más o menos la idea que va a quedar clara para esta situación. Entonces, finalmente, se planea que precisar en la ley que si se traslada al IVA de prestación de servicios, sí pudiera ser acreditable, pero debe de cumplir con requisitos de ISR.
que tienes que verificar de alguna manera, que ya lo hemos visto en años anteriores, en teoría, que estén pagando el ISR de salarios y que estén dados de alta y pagando cuotas del IMSS. Y por supuesto también ahora que a quien le pagues esté en un padrón especial, ¿vale? Entonces, básicamente se prevé modificar esta situación donde si no se está en el padrón, si no se verifica, tampoco vas a poder hacer acreditable. Entonces, la idea en un futuro es, van a quitar la retención, pero va a haber mayor control, ¿no? Mayor control por este nuevo padrón especializado. Y finalmente, hay que diferenciar el tratamiento de servicios especializados y ejecución de obras con la subcontratación. Yo creo que esa es la palabra clave o la idea final con la que nos debemos de quedar, compañeros. Prestación correcta de servicios especializados todavía se va a poder seguir haciendo muy bien, no hay ningún problema. Subcontratación para tratar de bajar pagos de impuestos, tratar de darle a los trabajadores 2 salarios y que por uno sí se pague y por el otro no, eso indudablemente está incorrecto, ¿no? Incluso hasta para la ley del IVA van a meter ahí una parte modificando donde se va a tener que tener la copia simple de la autorización. Recuerden que va a haber una autorización, la Ley Federal del Trabajo va a autorizar a quienes sí puedan prestar estos servicios para que se pueda validar o verificar con el tema del pago, ¿no? No les extrañe que para efecto de comprobantes vaya a haber un número dentro de la factura que te hagan en un futuro, donde digas, tienes que poner el número de la autorización que dio la Ley Federal del Trabajo, ¿no? O la Secretaría del Trabajo, más bien, mediante la ley. No les extrañe para nada esta parte. Entonces, finalmente, el contratista deberá de estar obligado a proporcionar la documentación que acredite que en efecto, pues de alguna manera está autorizado para que se dé el acreditamiento para el pago recibido y el impuesto haya sido correctamente trasladado, ¿no? Esto en teoría ya se hacía en el 2019, 18 y 17. Incluso si alguien recuerda, y de hecho lo platiqué en alguno de los cursos con las que he tenido oportunidad de estar con ustedes, el famoso esquema de subcontratación nos daba la obligación de meternos a un portal del SAT y de ir como validando las facturas que pagábamos, los FDIs de nómina, y más o menos eso se hacía automático en el SAT. En el 19, se eliminó esta parte y entonces ahora va a haber retenciones. Entonces, por lo que estoy viendo otra vez, va a regresar un esquema de validar esto. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser tan rápido y automático? No lo sabemos, pero eso es lo que me imagino que va a haber otro esquema para tratar de identificar esto. Entonces, compañeros, para de mi parte terminar esta parte de la propuesta de subcontratación o el outsourcing, como lo estamos diciendo. Número 1, ¿crees que es negativa como se ha manifestado en distintas cámaras? No. Lógicamente, les va a pegar a muchos que lo estaban haciendo de manera incorrecta y como ya les dije, pues ya se acabó. Y como muchas veces algún empresario, que alguna vez he tenido la oportunidad de estar frente a los empresarios y platicarles de temas sencillos relativamente, de pago de impuestos, de contabilidad y demás, los empresarios siempre tienen la siguiente mentalidad. Si una empresa no alcanza para pagar sueldos e impuestos, no es negocio y en lugar de ser un beneficio, estamos perdiendo dinero. Interesante mentalidad que tienen los empresarios. Pero como todos, también sabemos algunos empresarios que dicen, entre menos pueda pagar de impuestos y más utilidad me quede yo, es lo que necesita la empresa. Yo creo que ahora, y con todas las mecánicas que hemos visto de reforma fiscal, de comentarios, de vigilancia del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, se están volviendo muy, no diré agresivos, muy vigiladores, muy perseguidores de esquemas donde la gente, en lugar de declarar correctamente y a lo mejor meter un esquema para tratar de pagar legalmente menos impuestos, un poco, que era legal, está bien, pero la gente se pasó, se engolosinó, exageró
sobre todo también muchos asesores, y que por eso reitero, el próximo jueves voy a platicar acerca de este curso de lo que tienen que enviar los asesores, si no multa y demás para ellos, y son incluso algunos de millones, y que si la empresa no recibe esto, pues ahora también va a ser para la empresa ahí una multa importante. Entonces, reitero, ¿crees de manera agresiva este esquema? No, porque van a seguir permitiendo que contrates a personas especializadas de cosas que no tengan que ver con tu giro o tu actividad. Bueno, compañeros, de mi parte es prácticamente todo lo que yo les quería comentar. No sé si aquí algún comentario, alguna situación que quieran, pues para terminar esta pequeña charla informativa, sobre todo con el tema de pues, reintegrándonos de mi parte en cuestión personal como expositor y de trabajo a mis actividades, entre comillas, normales, aquí con CapDeal, por supuesto. Y para comentarles y recordarles de la siguiente, el siguiente curso el día jueves de esos esquemas reportables, porque incluso ya salió la tercera modificación a la resolución miscelánea, donde ahí viene todo lo que va a venir. Ya salió la página web donde va a venir la información, donde se van a tener que enviar estos esquemas reportables, reportando todo lo que las empresas hicieron gracias a los asesores para el 2020. O sea, todo lo que hicieron en 2020 lo tienen que enviar en 2021, los primeros meses, ¿ok? Compañera Flor, a ver, compañera Flor, ¿en qué periodo considera que aprobarán esto? Bueno, la verdad es de que me sorprendió relativamente lo que dijeron el día de hoy. Yo pensé que sí lo iban a aprobar a finales de este año. Claro, iba a entrar en vigor a la mitad del siguiente año o algo por el estilo, porque aunque lo prueben el día de hoy, cambiar radicalmente todo es improbable, por no decir imposible. Yo recuerdo esta propuesta, incluso haberla platicado, vean, nada más les voy a mostrar algo por aquí que tengo en en mi máquina. Había una propuesta desde antes, y les digo, yo ya se los había comentado en algunos cursos, de Napoleón Gómez Urrutia de la bancada de Morena, donde hacían mención justamente de esto. Déjenme mostrárselos. Aquí está. Ya venía desde el 2019 y yo recuerdo que se los platiqué. Cuando hablábamos de reforma 2020, yo les dije que esta era una que seguramente iba a llegar y llegó. Tomaron muchísimas cosas de ahí, por supuesto. Y entonces, por eso les comento lo siguiente. Dentro de esta exposición de motivos y situación, se prevé que sea un cambio radical por estados. Y recuerdo que hasta se los comenté. Por ejemplo, que en algunos estados de la República donde haya menos trabajadores entre en vigor casi en el mismo año que se apruebe. Vamos a imaginar 2021. Para mí, como van a retomar las pláticas en febrero del 2021, para mí entraría en vigor a mitad de 2021. Recuerden que entrar en vigor no quiere decir que lo apliques inmediatamente. Para mí, los estados que tengan menores trabajadores, número de trabajadores, los obligarían que a partir del 2022 todos sus esquemas ya sean correctos, no subcontratación laboral. Para el 2023, los estados medianamente que tengan trabajadores, y para el final, 2024, de acuerdo a mi calendario, sería los estados que tengan mayores trabajadores de todo el país, ¿no? Estados como Monterrey, la Ciudad de México y algunos otros, donde hay muchísimos, porque hay un calendario, o bueno, en la propuesta original había un calendario de entrar en vigor ciertos estados en cierto plazo, ¿vale? Entonces a mí me suena coherente, compañera Flor, lo van a retomar en febrero, para mí lo van a aprobar en marzo o abril, y seguramente en 2021 a mediados ya estaría completamente aprobado y empezar de manera obligatoria, para mi gusto, a finales del 2021, para que en 2022 empiece este calendario que, reitero, en una propuesta original existe este calendario. Claro, compañera Cristal, en un momento más le voy a hacer llegar a la compañera Adri, que está ahí atrás de los controles de CapDeal, consultores, y por supuesto a la licenciada María Eugenia, que siempre nos hace favor ahí también de estar aquí checando todo. Les voy a enviar mi material, ahorita lo imprimo, se los envío para que tengan una copia de, pues de esta, ¿no? De estas propuestas interesantes, porque les voy a ser bien honesto, y hasta les voy a mandar el original. Me costó muchísimo trabajo encontrar la información, porque en los periódicos y en las páginas vienen nada más palabritas. Yo sí encontré la propuesta original. Entonces les voy a enviar las dos. ¿Vale?
Bueno, compañeros, muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a estar aquí al pendiente de pues los cursos, las pláticas que tenemos aquí en Capdir Consultores. De mi parte, Emanuel Guerrero, me despido. Gracias a la compañera Adri ahí atrás de los controles y a la licenciada María Eugenia por estar aquí presente. Gracias a todos, compañeros. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos el jueves. Ahí tenemos curso. Cuídense. Hasta luego. Bye.